Y ahora seguimos con la profe Jenny Elisa López. Ella es vicepresidenta de la Red Interamericana de Educación en la Administración Pública. Es administradora de la Escuela Superior de Administración Pública, magíster en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de aquí de la Nacha. Es docente de los programas de formación en Administración Pública, Territorial y Maestría en Administración Pública. También es investigadora del Grupo de Investigación GRIP de la ESAP. Es docente de la Cátedra de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Grupo de Análisis de Investigación, Análisis de Políticas Públicas y de la Gestión Pública, profesora invitada a los programas de doctorado y en el área de Administración Pública, asesora y consultora en los procesos de planeación pública y diseño de evaluación de políticas públicas y programas públicos. Es asesora y consultora en áreas de gobierno y desarrollo regional y municipal para la PSU y otras entidades nacionales. Adelante. Gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Buenas noches para todos y para todas. Yo pues estoy súper como feliz escuchando, no solamente por la invitación, sobre todo por el nombre del grupo, una invitación a una ciencia indisciplinar, y la invitación de parte de los estudiantes pues era súper importante para decir que no importaba el tiempo en que me hubiera necesitado hace poquito, pero dije voy a mover todo lo que pueda mover. ¿Y por qué estoy tan feliz? Porque algo le decía un poco ahorita el profesor Alexander, y es que estos ambientes que pueden ser muchísimo más acogedores para estos planteamientos, que son planteamientos de frontera, que son planteamientos que ponen a temblar muchas veces la tradición académica, pues no es tan fácil. Y no es tan fácil en trayectorias un poco más largas, donde hablar hace 30 años de complejidad en las ciencias sociales o hablar de caos en las ciencias sociales no era nada fácil, y hoy de alguna forma vuelven eso como lugares comunes, y es necesario entonces también entrar a un ejercicio realmente, digamos, más fuerte en términos de profundizarlo. ¿Por qué? Porque algunos sí creemos que es una alternativa, no solamente para la ciencia, sino realmente una alternativa para la vida. En ese sentido, entonces, mi ponencia está planteada en eso que está, así se llama el libro, Políticas Públicas y Objetividad, una alternativa para políticas públicas centradas en la vida. Y en sí mismo el nombre fue todo un reto, pues decir finalmente toda esta trayectoria personal, trayectoria en la academia, trayectoria en el ejercicio en diferentes regiones, si podría colocar una categoría como objetividad. Y entonces alguien decía, no, Jenny, ponga complejidad, que va a ser más fácil que la busquen, que va a ser más fácil que en las métricas la van a citar más fácil. Y dije, no, pues sencillamente todavía no, porque hay cabezas de playa que toca construir, y me fui con la categoría de objetividad. Una categoría que de alguna forma lo que señala es un intento de ruptura epistemológica, pero también es un intento de ruptura ontológica, que quien primero la va a plantear es y se me acaba de olvidar el nombre, un psicólogo, y él cuando la planteaba, digamos, en su reflexión muy clara va a ser en términos de qué es lo que pasa con las ciencias que han roto su vínculo con la realidad. Y lo toma de un físico que es Wheeler, que Wheeler va a hablar realmente en la ciencia no somos observadores. Hacer ciencia implica una posición de participante. Y claro, pues yo administradora pública, trabajando políticas públicas, sí dije, esto es una línea, y una línea que se venía construyendo desde hace más de 30 años, 40 años, yo creo que un pionero absoluto, el profesor Adolfo Izquierdo, en la Universidad de Los Ángeles. Y en ese sentido, antes de toda esta introducción, yo creo que es clave, así como le pasó al profesor Alexander, a la profesora Dolly, conocer desde qué lugar se está hablando, ¿sí? Desde qué lugar estoy hablando. Entonces, ¿yo desde qué lugar estoy hablando? Fui formada como administradora pública en la Escuela Superior de Administración Pública en un momento
a la ESAP, que fue la entidad que hizo en ese momento la sistematización a mano, ¿no? Con poquitos computadores que había, ¿sí? De todas las propuestas a nivel nacional. Y eso entonces cambia toda una mirada, digamos, en mi perspectiva. Después, salgo administradora pública y me voy para los Montes de María, año 94. Y en los Montes de María, entonces había salido ya el PRT como negociador, estábamos trabajando en el primer plan de desarrollo subregional, y mi primera sorpresa, pues que si ya se tocaba de noche, pues me tocaba en carros sin luces, escoltas, ¿sí? Y una realidad que una persona nacida en Bogotá, pues va a reconocer que desde que llegué ni siquiera les entendía lo que hablaba. Y después me voy, digo, no, aquí como que lo que yo sé, como que sí sé muchas cosas que pueden aportar, pero que mi intuición me decía, esto no es por este lado. Y después me voy hacia Casanare, en un municipio donde trabajo con 8 resguardos indígenas. Y ahí se junta realmente la intuición, la evidencia, ¿sí? De que era clarísimo que desde donde yo estaba formada había aporte, pero que realmente no podía comprender eso, que son las dinámicas de la vida y a lo cual yo estaba supuestamente, digamos, formando. Y además, pues recién salidita, ¿qué es lo que uno va a hacer? Va a desarrollar. ¿Qué es lo que va a hacer? Un plan de desarrollo, ¿sí? Y eso con unos contenidos que ni siquiera se planteaban en una perspectiva de orden crítico. Y eso hace que empiece a trabajar sobre alternativas al desarrollo, sobre no desarrollo. Hago mi primera maestría en desarrollo regional urbano y no me puedo graduar porque yo quería trabajar desde complejidad y no me aprueban el proyecto, y pues rebelde digo, pues no me gradúo, ¿sí? Y entonces viene a ser hasta el doctorado, y entonces toda mi tradición como maestra, yo decía a mis estudiantes, ¿qué les puedo poner que no sea lo mismo? Y me tocó escribir, ¿sí? Y me tocó, siendo indisciplinada, disciplinarme. Y me toca hacer un doctorado. ¿Para qué? Para que cuando saque el doctorado, me dijo un profesor, me dijo, Jenny, cuando saques el doctorado ya te van a dejar hablar en todas partes. Y esa es la realidad, por eso lo hice, ¿sí? Por eso hice el doctorado. ¿Por qué? Porque profesora ocasional casi 30 años en la nacional, ocasional, ¿sí? Pero bueno, y ese es de ahí, ¿no? Entonces desde ahí. Y además con una situación, estoy en el tránsito en los años, o sea, ya terminando los 90, un nuevo modelo de desarrollo, y donde me cambian el chip, ya no es la constitución, no es la anterior, sino es la constitución del 91, y además ya no es el instrumento de acción del Estado, ya no va a ser la planificación y gestión para el desarrollo, sino van a ser las políticas públicas. Es decir, hay un tránsito hacia un nuevo dispositivo para sustentar la acción pública, ¿sí? Y eso tiene una carga fundamental, y es cuál, el problema del para qué está resuelto, ¿sí? Hasta le decían a uno, a mí en la universidad me dijeron, no vamos a dictar economía política. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que el socialismo fracasó, ¿sí? Entonces no hay que ver marxismo, no hay que ver, ¿sí? O sea, así, ¿sí? No hay que ver marxismo, no hay que ver no sé cuánto, entonces fracasó. Entonces el tema político fundamental que incluso se había dado sobre cómo o sea, no había discusión sobre el desarrollo, entonces toda una visión desarrollista, pero había una discusión central, si por la vía del capitalismo o por la vía del socialismo. Y de alguna forma en los 90 se asume, ¿sí? 80 y 90 se asume que esa discusión sobra. Y si el problema político sobra, es decir, ¿qué queremos construir como sociedad? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos en relación con la naturaleza? Si eso está resuelto, lo que queda es un problema eminentemente técnico. ¿Quién le resuelve el problema técnico? Se lo tengo, las políticas públicas. Bien, desde ahí entonces hago una maestría en México, en Gobierno y Asuntos Públicos, una latinoamericana. Yo dije, eso es lo que yo quiero, llego, y que no es ni en gobierno ni en asuntos públicos, es en políticas públicas. Desde una mirada, ¿cuál? Una mirada profundamente economicista. ¿Qué es hacer políticas públicas desde esa visión? Es resolver un problema de demanda de bienes, servicios y regulaciones.
Primer elemento. Segundo elemento, ¿cuál es la pregunta que se debe contestar? ¿Quién lo hace? ¿El Estado o el mercado? Sencillo, resuelva quién tiene menos costos. Si el mercado es menos costoso, pues que lo haga el Estado. Si el Estado es más costoso, pues que lo haga el mercado. Pero además con un elemento de base. El supuesto es que el mercado es el mejor asignador de recursos. Entonces también el modelo está resuelto. ¿Sí? Y eso lo que implica es que lo que le queda a ustedes es un proceso real de, con modelos econométricos, pues realmente cuantificar costos. Y en esa relación, si ustedes se dan cuenta, no hay un tercero. O sea, no hay comunidad, no hay sociedad. Entonces, un poco en esa lógica de la que soy formada, y esto es muy importante, soy formada en Flaxo, ¿sí? Hacia el año 2000 hago la segunda maestría, es la segunda, ¿no? Porque sí tengo maestría. Entonces, la primera que no me gradué. De la segunda, entonces, hago esta maestría, y esta maestría me doy cuenta que es una resistencia muy fuerte en todo un escenario donde muchos que llegamos teníamos la expectativa de una mirada más amplia, y resulta que la única que se gradúa de todos los extranjeros latinoamericanos soy yo y el resto mexicano. La razón, pues tenía solvencia en economía, tenía solvencia en matemáticas y en estadística derivada de mi formación interdisciplinar como administradora pública. Y entonces, oh sorpresa, siempre agradeceré lo que nos tenían como trauma en una formación como administradores públicos. ¿Cuál era el trauma? Ustedes saben de mucho y no saben de nada. ¿Por qué? Porque tienen una formación interdisciplinar. Entonces era un gran castigo tener formación interdisciplinar. ¿Qué es lo fuerte? ¿Qué es lo científico? ¿Qué es lo legítimo? Tener una formación disciplinar. Entonces, abogados, hablo con los abogados, economistas, puedo hablar con los economistas, politólogos, puedo hablar con los politólogos, saben mucho y no saben nada. Entonces, en esa mirada, de esa formación allá, pues nos dimos cuenta quién había financiado todas nuestras becas, y de alguna forma el proyecto era que nosotros íbamos a ser quienes teníamos en ese momento una carga en la reproducción pues real del modelo. ¿Sí? Entonces yo siempre digo que esa plática conmigo se perdió. ¿Por qué? Porque me gasté todos estos años y en mi experiencia a trabajar sobre unas bases de orden teórico-conceptual para abordar políticas públicas. Y es un poquito lo que les quiero mostrar. Y también lo hablo desde mi lugar porque cuando llego al doctorado me dicen, Jenny, ¿cómo hace que usted va a hacer teoría? O sea, eso es demasiado pretencioso, ¿sí? Eso es porque no estudia un casito, ¿sí? El por qué, sí, y todas esas cargas, ¿no? Porque usted va a asumir que puede, y que hago así, ¿no? Que bases conceptuales para, y esas bases, y eso tiene mucha explicación, porque era finalmente decirles, ¿sí? Por eso es lo pesado del libro, decirles, miren, saben que ya los leí a todos los que ustedes me dijeron que leyeran, ¿sí? Ya hice todo este ejercicio, pero lo que yo he construido en estos, porque además yo tengo un doctorado muy reciente, es una reconstrucción de una forma de pensar y de hacer durante mi vida profesional, digamos desde otro lugar. Entonces yo he trabajado en investigación todo el tiempo, he trabajado en consultoría todo el tiempo, es decir, ejercicio profesional y ejercicio docente, ¿sí? Y también mi mamá, ¿sí? O sea que ha sido pesado, ha sido un poquito pesado. Entonces esas bases tienen de alguna forma estos tres elementos. Realmente el primero es paradigma de la complejidad, ciencias de la complejidad. O sea, eso, ahí hay un cambio de orden. El segundo tiene un elemento de un posicionamiento postcolonial y decolonial. Y el tercero, una recuperación de la política. Porque un poco lo que les había dicho es que la política fue, digamos, la política es un asunto, digamos, se reduce a un asunto de orden técnico, y la visión, digamos, hegemónica de la democracia liberal es simplemente un ejercicio para poder tomar decisiones colectivas de manera pacífica, ¿sí? Que tampoco lo hemos, apenas estamos viviendo la primera experiencia de, digamos, de toma de decisiones un poquito más pacífica. Entonces quiero como un poco señalar
de esa postura, cuáles son esos elementos que están ahí. Entonces, el posicionamiento postcolonial y el colonial son como tres ideas fuerzas que están planteadas desde ahí. Primero, reconocer esto de la modernidad como desde una lógica de la transmodernidad. Es decir, estamos atravesados por la modernidad. ¿Sí? Y eso implica entonces, de alguna forma también reconocer que hay modernidades alternativas y que ha habido derivas a la modernidad. Y nosotros hacemos parte de esas miradas. Y una fuerza tiene que reconocer esa lógica transmoderna. O sea, no podemos negar la historia de lo que nosotros somos. Entonces, un primer elemento. Y en ese reconocimiento de la modernidad, un poco ya tanto lo que señalaba el profesor Alexander como la profesora Dora. O sea, ¿qué nos pasa en toda esa modernidad? Primero, una serie de rupturas. La primera ruptura, ser humano, naturaleza. ¿Sí? La segunda gran ruptura, la lógica de lo racional y de lo no, y de lo irracional, porque toda su mirada es de orden dicotómico. ¿Sí? Y el surgimiento del individuo. O sea, mi familia, mi entorno cercano, porque no la familia, el entorno cercano, la comunidad, y finalmente el individuo. ¿Sí? Con las cosas buenas, que es la aparición del concepto de sujeto. ¿Sí? Bueno, usted puede decidir por usted mismo, entonces ya no es el monarca, no es el principio del poder que viene de Dios, sino el principio del poder que viene del pueblo. Usted también no necesita la institución de la iglesia, porque usted puede conocer a Dios leyendo la Biblia y orando. ¿Sí? Entonces se rompe con la iglesia, y el punto es que con el conocimiento se rompe algo que va a ser un problema, y que quiero retomar digamos, la puesta final que haces con ir a pedir permiso, la ruptura entre el orden del conocimiento y el orden del religarse. Y entonces la ciencia dice, se conoce es por la ciencia, por la racionalidad, y el religarse, ¿sí?, se pierde, no hay posibilidad. Entonces la modernidad solamente reconoce la ciencia como una forma de acceder al conocimiento. La objetividad no. Reconoce que el diálogo tiene que ser entre ciencia, arte, el religarse y la filosofía. ¿Sí? Entonces desde ahí podemos pensarnos en unas posibilidades de conocimiento. Y en ese sentido dice, bueno, la ciencia que pues es una forma de conocer, no es la forma de conocer. Y con eso entonces volver a recordar lo que nos decía la profesora Dori, son 300.000 años del Homo sapiens. Entonces, ¿cómo es posible? Yo les digo a mis estudiantes, y cuando trabajo en políticas, cuando estoy trabajando en esto, como les digo a ellos, ¿no?, en la vida real, ¿no?, en el lugar de pregrado, en la vida real, cuando uno trabaja en la vida real, entonces uno dice, ¿cómo es que uno va a ignorar, va a coger que los últimos 200 años es lo que nos va a permitir solucionar nuestros problemas en la vida? O sea, ¿quién les dijo? Si llevamos esto 300 años, o sea, negamos todas formas de aprendizaje. Y eso implica entonces el tercer elemento, que es el reconocer esa diversidad epistémica, que hay una ecología de saberes y que hay un diálogo de saberes. Y creo que ahorita lo alcanzo a plantear, tiene que ver con una concepción de orden de sujeto. Entonces, esto para decir que no es solamente una ruptura epistemológica, sino que es ontológica. Bien. De complejidad y ciencias de la complejidad es porque sí hago una distinción entre la mirada de la complejidad como cosmovisión y lo que son los aportes de las ciencias de la complejidad. ¿Por qué? Porque especialmente en ciencias de la complejidad estamos en una línea muy delgada, o de pronto muy gruesa, ¿sí?, de tomar estos nuevos conceptos y una nueva comprensión, pero para seguir dejando los mismos estatutos de la ciencia. Y ahí es donde yo creo que hay un problema gravísimo. Entonces uno no puede decir, vamos a hablar de complejidad, no, es que sí la complejidad, pero es que el estatuto de la ciencia yo no lo quiero mover. Y si usted no lo quiere mover, pues, ¿sí? O sea, yo llego hasta ahí, yo creo que sí lo necesitamos mover. Y entonces yo por eso pongo primero la complejidad. Mi perspectiva es desde un cambio de cosmovisión, ¿sí?, desde un cambio de orden, como lo repito, de orden ontológico. Entonces eso nos da unas nuevas comprensiones del universo, que ya más acá lo podemos ver, y de un nuevo paradigma que aparece entonces
Entonces, un poco yo hago una visión, además, ¿por qué? Que es importante, porque las políticas públicas como campo de estudios tienen un objetivo, y es producir conocimiento científico para solucionar problemas sociales, ¿sí? O problemas en términos de política pública. Entonces la pregunta es, ¿a qué le llamamos conocimiento científico? Y eso entonces, de alguna forma, pues hay una distinción mínima de 3 paradigmas: la visión de objetividad, si quiere su corriente más dura, pues el positivismo; las perspectivas intersubjetivas o de la subjetividad, donde hay una relación de sujeto, sujeto, objeto, ¿sí? Y finalmente la objetividad, que se lanza de manera, digamos, fuerte en una relación sujeto-sujeto, nosotros como participantes del proceso transformador. Y eso entonces, para distinguir esa mirada objetiva, yo soy sujeto, ¿sí? Voy a investigar, y mi método es el que permite que no contamine eso que voy a estudiar, ¿sí? La mirada de la intersubjetividad dice, no, qué pena, usted ya está contaminada, o sea, usted ya nace en un contexto, ¿sí? Y entonces ese contexto ya lo contaminó. La perspectiva de la objetividad lo que dice es que básicamente en el proceso de conocimiento emerge tanto eso, el observador y lo observado, y ambos son participantes, y el momento de conocimiento ya en sí mismo es un momento de transformación. Y que efectivamente, en términos de la metodología, digamos, hay un tránsito hacia las lógicas de, digamos, de darle un lugar al análisis, pero entender que hablar de complejidad implica estrategias en términos de diferenciación, conjunción, articulación, traducción y contextualización. Y finalmente, y eso pues obviamente me toca mucho en mi campo, tanto como administradora pública, pero como en la lógica de los procesos, poder hablar de tipos de causalidad en espiral, que es diferente a la causalidad lineal, ¿sí? Que es donde está, por ejemplo, la metodología oficial de planeación, marco lógico, causalidad lineal. Y hablar de causalidad en espiral, hablar de una lógica diferente en la temporalidad, ¿sí? Y es que es pasado, atrás, presente hoy, futuro mañana. ¿Para qué hace un plan de desarrollo? Para controlar el futuro, ¿sí? Haga políticas públicas, ¿para qué? Un diagnóstico, tenemos el hoy, y con la política pública usted va a llegar a un futuro. ¿Por qué? Porque son visiones de sistemas deterministas, ¿sí? Tanto la planeación y las políticas públicas son dispositivos de control del futuro. Y entonces cuando uno dice, no, eso no es cierto, el pasado no está dado, el pasado se reconstruye hoy, es decir, hoy hay una resignificación de su pasado, las comunidades, los problemas se resignifican. Si nosotras, ¿qué tal las mujeres en la misma interpretación que teníamos de nosotras mismas hace 20, 30 años? O acabo de pasar el 12 de octubre, ¿qué tal nosotros celebrando todavía el día del descubrimiento de América? ¿Sí? ¿Qué son? Los hechos están, pero hay una actualización total del pasado porque hay procesos de resignificación. Y el futuro no está adelante, resulta que es el aquí y el ahora. Y eso ya en sí mismo es una lógica transformadora. Eso es comprender que ahí está el potencial transformador. Y como yo trabajo en políticas públicas, es decir, miren, estamos transformando aquí. No tenemos que esperar que salga el decreto, la asamblea, que el alcalde escuche, que el consejo nos apruebe, sino cuáles son las acciones que construyen ese futuro deseado desde hoy. Un análisis de la reversibilidad, y la reversibilidad que en administración y cuando digo administración es en todo lo que hacemos, porque esto es políticas públicas, el hecho que estemos aquí, el horario, todo es lo que nos comimos, ¿sí? Con lo que llegamos, está todo configurado en ese escenario. Y lo más tremendo es que asumimos que ni siquiera hay irreversibilidad, a tal punto que ustedes, nada más los que están acá, el CIA no leyó, y después le dicen tranquilo, el proceso no le leyó, devuélvase, y vuelve y reproduce, pero su vida ya fue totalmente afectada. Pero creemos que no pasó nada, que yo puedo volver, le digo, no, tranquilo, vaya y vuelve y hace el trámite. Y como que no le pasó nada al ciudadano, no le pasó nada al estudiante, ¿sí? Tranquila señora, necesita la medicina para su hija, vuelve y repite el procedimiento, ¿sí? No se preocupe, vuelve y ay, eso no cambió
la posibilidad de, digamos, del bienestar. Entonces, ese es un tema fundamental. Y eso tiene que ver con las lógicas de etapa y momento. Seguimos pensando que las lógicas de la vida son por etapas. Y resulta que no, que lo que hay ahí es una lógica de momento, ¿sí? Donde hay una lectura y una transformación constante de órdenes espaciotemporales. Y el tercer elemento entonces es finalmente este, que es un nuevo marco para la política. Entonces es una recuperación de lo político como un escenario de construcción de sentido. O sea, todo es político, en políticas públicas, para que al desarrollo, si quieren quítese esa palabra de la boquita porque no sabe todavía qué significa, ¿sí? Pero todo el mundo repite para el desarrollo, ¿sí? Y eso tiene implicaciones que ya en sí mismos van en contra de las lógicas de la vida. Ya lo señalaba el profesor Alexander, no hay posibilidad de vida en lógicas de explotación y acumulación, ¿sí? Ahí no hay lógica de la vida, ¿sí? Entonces el primer elemento, ¿cómo recuperamos esa construcción de sentido? El segundo elemento tiene que ver con el elemento ontológico, y es que el principio de la condición humana no fue la racionalidad, y específicamente la racionalidad instrumental a lo que se reduce la razón para la modernidad, y lo que rige la economía, la administración, la ingeniería, ¿sí? Es esa reducción, ¿sí?, de la comprensión de lo humano, es en parte lo que se tiene. ¿Qué es lo humano? ¿Dónde surge lo humano? Lo humano surgió, o su característica es el lenguaje, la creación del mundo simbólico. Eso es lo que nos distingue, ¿sí?, de una florecita, de un animal. Es lo único que nos distingue, el haber creado un mundo simbólico, pero eso no fue en la competencia, ¿sí?, que es la base de la democracia liberal y la base del capitalismo y de esta forma de economía, ¿sí? Le dicen, ¿usted por qué compite? Bueno, porque hay recursos escasos y necesidades ilimitadas. Falsas, las necesidades no son ilimitadas. ¿Y es la competencia? No. Si lo que nos distingue es el lenguaje, la única forma de surgimiento del lenguaje es en el reconocimiento del otro. Y eso es lo que llama el profesor Maturana amor como fundamento de la política. Es el reconocimiento del otro. Pero como estamos hablando de la objetividad, resulta que lo humano, lo otro no es solamente humano, es la unidad ser humano, naturaleza. Incluso, tenía un cuestionamiento, tengo con un cuestionamiento, si realmente es la otredad, ¿sí? O sea, hay un libro que dice otredad, pero tengo una reflexión profunda sobre la mismidad, ¿sí? Realmente es mismidad, es una expresión profunda de mismidad. Y eso implica entonces una lógica donde volver a hablar de esto nos puede permitir reconocer que lo que tenemos hoy son expresiones de una alienación, ¿qué es la alienación? Es la desconexión conmigo mismo, con el universo, quieren llamar naturaleza, con el otro, ¿sí? Y entonces estamos en un estadio profundo de alienación que algunos hoy llaman individuación, ¿sí? Y tanta agonía que tenemos hoy tiene que ver mucho es con egonía. Entonces, la posibilidad de la política es reconocer su perspectiva agregativa, no que la política es solamente la lucha por el poder, que sí, pero es la perspectiva agregativa. Y esa perspectiva agregativa es que la posibilidad nuestra es con el otro, es una lógica de libertad, si lo quieren en términos de teorías de la democracia, de libertad positiva. Soy en la posibilidad con el otro. Y eso implica entonces que la democracia puede tener elementos de orden emancipatorio, pero si tenemos una radicalización de esa democracia como eticidad democrática. O sea, la democracia no es un sistema político, es una forma de vivir, ¿sí? Y esa vivencia de la democracia está ligada a eso que es la relación profunda de lo humano y lo no humano. Para finalmente, en una perspectiva latinoamericana, ¿sí?, plantear lo que Dussel quiere recoger, y es que implica realmente pensar tanto en una lógica agregativa, pero también en una lógica de obediencial, es decir, cómo se manda obedeciendo, que es el escenario de la relación. Y gracias. Muchísimas
gracias, estuvo chévere. ¿Alguna pregunta? En la primera pregunta, yo creo que lo más importante para poder dar elementos para una respuesta es pensar si solamente hemos tenido ciudades en el orden del capital. ¿Sí? Esa es como la primera pregunta. Y si podemos responder que no, es decir, que tenemos ciudades que no están en el orden del capital, es decir, tenemos ciudades que no están en los últimos, construidas en los últimos 250 años y 300 años, vamos a encontrar respuestas. ¿Sí? Habían, digamos, ciudades de encuentro, ¿sí? Las ciudades espirituales, las ciudades de adoración, ¿sí? Sagradas, y además tenemos entonces las ciudades de defensa. Entonces creo que ahí podemos empezar a encontrar eso. E incluso en los mismos patrones de esas ciudades que tenían una total consonancia, ¿sí? Con eso que es la naturaleza. Y entonces en América Latina sí podemos encontrar esas experiencias para irnos lejos, ¿sí? Que es el caso de ciudades en el Valle de México o Yucatán, ¿sí? Entonces creo que ahí sí podríamos plantear. Y es muy importante esa pregunta hoy para los planes de ordenamiento territorial. Y es una pregunta, por ejemplo, que un grupo de organizaciones se estaban haciendo ahorita en la campaña política en Pereira. Esa misma pregunta. Es decir, y para ellos, al principio era un poco como tu pregunta. Decían, bueno, Jenny, entonces, ¿qué podemos pensarnos desde aquí para salir de esto? Entonces, el punto es cuáles serían reconocer los puntos de fuga. De eso que hay hoy. Y los puntos de fuga ahí tendrían que ver con reconocer que la cordillera decidió que Pereira se iba a configurar con sus sectores, o sea, la cordillera es la cordillera, ¿sí? No la montaña, porque yo dije la cordillera, claro, no, la cordillera es la organización delincuencial mafiosa que controla Pereira. ¿Sí? Que toda la red con el narcotráfico, sí, claro, que es la cordillera, y no estoy aquí en ciencia política. Entonces, ellos definieron la zona donde está el agua en Pereira, ellas la escogieron como su zona de descanso. Es decir, hay un proceso de urbanización de grandes condominios y que se está protegiendo ahí. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos de fuga? ¿Sí? Un punto de fuga donde detrás de la montaña en Pereira, donde dejaron
De ahí que recuperar el aquí y el ahora como un elemento transformador es fundamental. Y hay elementos para construir, ¿sí? Desde, digamos, si hay formas de resistir, desde donde, por ejemplo, plantearnos eso, ¿qué implica un ordenamiento alrededor del agua? ¿Sí? ¿Qué implica realmente eso? ¿Qué implica una política, por ejemplo, en el caso colombiano, una política de ciudades para poder lograr de alguna forma unas ciudades para la vida? Entonces, esa como esa primera pregunta, yo creo que desde ahí podríamos pensar esos puntos de vista. La segunda pregunta, yo quisiera traer aquí los planteamientos del profesor Huffington, ¿sí? Sobre una pelea con el concepto de territorio y volver a traer una perspectiva, ¿sí? Del orden del lugar. Y la pelea con el territorio tiene que ver con reconocer esas geografías críticas, ¿sí? Donde el territorio está atravesado por un concepto de poder. Y, por ejemplo, en esas geografías otras, ¿sí? El territorio nunca puede ser leído desde el poder. Entonces, ¿el lugar qué implica? El lugar implica la recuperación del vínculo, de ese vínculo conmigo mismo, ese vínculo con la naturaleza y ese vínculo con nosotros. Ahí hay lugar. Y desde esa y por eso creo que se enlaza con la primera pregunta, desde ese lugar de la reconstrucción del lugar, podríamos pensar en reconfigurar esto, ¿sí? Volver a decir, este es mi lugar, ¿sí? Que además quiere un poco, digamos, en esa lucha respecto a la vida y a los conceptos de la vida, pelearse nuevamente lo que implica el espacio de vida, ¿sí? Y no espacio vital, un poco desde la visión un poco desde el nazismo, ¿no? Es que un poco de Israel, ¿no? Este es mi espacio de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Tendría que ver con ese reconocimiento del lugar y poder hacer una ruptura con la lógica de territorio, porque está ligada a eso. Por eso cuando las comunidades indígenas se plantean su posibilidad de cuidado de la tierra, ¿sí? Dicen es que el resguardo es ¿sí? Es que ahí usted tiene jurisdicción. Jurisdicción, territorio, poder, ¿sí? ¿Y por qué si nosotros no lo leemos desde el poder? Por ejemplo, en los MISAC, ¿no? La ley del talatala, ¿sí? La ley de la igualdad, y el talatala está determinado por eso que son nuestros abuelos, o sea, que es la naturaleza. Entonces creo que ahí sí es necesario, digamos, lanzarse en otra mirada. Y por eso digo que es un escenario de disputa, porque lo que hay es efectivamente unas formas de relación del poder. ¿Y por qué dos preguntas? No, gracias, Jenny. O sea, yo quedé como sin palabras. Una gran presentación. Certificamos cuando leímos, creo que tu tesis, nada más, el índice, y como que al menos en mi caso se pasó mucho las expectativas. Tengo una pregunta sobre lo que comentabas un poco de la democracia radical como algo ético y un poco como en diálogo con esto de la democracia liberal, que se fundamenta justo en esta división, dicotomía individuo-colectivo. Y viene a estar relacionado como con el problema de la escala en términos de políticas públicas. No sé si de pronto podrías profundizar un poco en eso, nos para entender, digamos, si yo rompo la dicotomía individuo-colectivo, ¿cómo es que esa eticidad de la democracia radical converge a un comportamiento humano? Bien. Pues hay como varias cosas, por eso es tan importante en esa perspectiva el concepto de alienación, ¿sí? O sea, realmente uno dice individuo, colectivo, ¿eso existe? Eso no existe, ¿sí? De lo primero, eso no existe. Es decir, eso sigue siendo digamos, una postura teórica, y entonces digo, ¿eso vale para explicar las lógicas de la vida? Pues no vale. O sea, ¿usted vive en la relación individuo-colectivo? No vive así. Entonces, por eso, digamos, cuando uno aprende complejidad, como ¿cómo aprende eso? Viva y reflexione sobre cómo vive. Ahí hay juego, ¿sí? Entonces, fíjate que el reconocer la perspectiva relacional es fundamental. O sea, la complejidad en que está centrada
es que así sí me sale el modelo. Pues interesante, claro, son dispositivos que ha pasado, por eso creo que ahí hay un gran problema en la ciencia. Y yo creo que Maturana tiene la razón fundamental. Dice, nosotros convertimos el método realmente en una ontología trascendental. ¿Sí? Y eso es tremendo. Entonces el método de la ciencia por la ciencia, yo publico, pues porque ahí dice que si yo escribo el método, no sé cuánto, y como eso salió, y además puse muchos números, ¿sí? Y saqué variables, ¿sí? Y entonces es tremendo. Y en el campo de políticas públicas es súper doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan doloroso? Porque tomamos decisiones para la vida, incluso con las matemáticas de tercero de primaria. ¿Cuántos refrigerios programó? ¿Cuántos refrigerios entregó? O sea, eso lo sabe un niño de tercero de primaria. Y cuando vamos a elementos más elaborados, digamos por ejemplo en modelación matemática, confundimos la matemática, que es un lenguaje, ¿sí? Y terminamos, digamos, reduciéndola al número y no a la categoría más importante de la matemática, que es la categoría de orden, ¿sí? Y que no implica jerarquía, ¿sí? Y que el orden entonces implica ese orden cualitativo y no cuantitativo, porque desde la objetividad se trabaja desde una falsa dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Y ahí es por eso que yo sabes, por eso decía que estaba tan feliz, ¿no? Porque yo si voy a tener con quien trabajar cosas que me enseñen muchas matemáticas y que sí, porque digamos yo ya no voy a poner a estudiar matemáticas, no, ya no. O sea, pero, sí, pero es fundamental, porque es fundamental que reconocer que la vida es transdisciplinar. Las disciplinas fueron un invento nuestro de hace poquito. Lo interdisciplinar, ¿dónde lo empezamos a vivir? Pues con los posgrados sobre desarrollo y desarrollo regional urbano y sobre los problemas sociales. Ahí es donde empieza la experiencia de la interdisciplinaridad. Lo más grave es que seguimos en una interdisciplinaridad débil. ¿Sí? Entonces yo llego a un curso, ¿sí? Maestría de políticas públicas, médicos, ingenieros, tan chévere, ¿sí? Pero ahí hay una exploración podría haber una exploración de una interdisciplinaridad fuerte. Esta es la vida, desde aquí, cómo eso interpela eso que hemos venido organizando en la educación, en la academia, ¿sí? Para decir, podemos alcanzar una interdisciplinaridad fuerte. Es decir, que los problemas de la vida nos recompongan nuestras visiones disciplinarias. Y eso implica entonces reconocer nuestros puentes disciplinarios. ¿Sí? Entonces, pero volviendo al tema de la democracia, volviendo al tema de la democracia es primero reconocer, digamos, eso como vínculo. Y eso implica entonces que la democracia liberal sí trabaja sobre el individuo y en cambio las democracias radicales, el elemento ontológico es el ser humano en términos de su relación, ¿sí? Y entonces ahí ya, digamos, hay otro escenario. ¿Y por qué implican escenarios de eticidad también? Porque además son apuestas por eso. Es decir, por ejemplo, cuando se dice que las democracias de la democracia radical sirven para que la silla del poder siempre esté vacía. Es decir, es nuestra reflexión, tanto en todas nuestras escalas de la vida, ¿sí? Yo como mamá, ¿sí? Bueno, usted hace eso porque yo soy su mamá, ¿sí? En clase, el martes cuando llegue. Recuerden que yo soy la profesora, ¿sí? O sea, cómo uno lucha con eso a todo nivel, cómo no dejamos que nadie ni nosotros mismos nos queramos sentar en la silla del poder, ¿sí? Y eso es una apuesta ética, es una construcción, porque pues, ¿sí? Es como el niño, un bebé, ¿no? Hace todo lo que uno quiera, y después empieza, no quiero, voltea la cara, ¿sí? Desde bebecito, ya uno, ya hasta después, ¿sí? Sí, me voy de la casa, sí, chao. No te vayas, ¿sí? Pero esa es un poco esa dimensión, ¿sí? Y esta es la ciudad, y lo político, esta es la ciudad que supuestamente todos votamos. Esto es lo que hicimos el domingo, ¿sí? El domingo es una pérdida de nuestro proyecto de ciudad. Dejamos el diálogo porque no va a haber discusión sobre un proyecto de ciudad, ¿sí? Y entonces ahí es donde empieza uno a volverse a plantear que hablar de la democracia en términos de eticidad es una reflexión aquí, primera, personal, y llevarla a las dimensiones de la dimensión.
Uno, como una perspectiva explicativa y la otra una perspectiva normativa. ¿Sí? Entonces, desde la dimensión explicativa, es reconocer que la lógica de la vida se construye en el vínculo. ¿Sí? Entonces, la lógica explicativa es eso. Y para lo explicativo, si quieren, me va a parar en la ciencia. ¿Sí? En la ciencia. Entonces, eso se hace desde, digamos, la vida surge en el vínculo, se mantiene en el vínculo. Así el vector entre muerte y, digamos, siempre está entre muerte y vida. Para que la vida prevalezca, el vectorcito de la vida tiene que ir un poquito más adelante para que efectivamente la vida y en toda su diversidad, su lógica es ese escenario de diversificación. Entonces, ese es un primer elemento explicativo desde ahí para poder comprender que lo humano, la posibilidad de pervivir como especie es en el vínculo. ¿Sí? Entonces, si no quieres, pues odiémonos, nos seguimos matando, estamos en un punto de una tercera guerra mundial. ¿Sí? O sea que no es si uno quiere o no quiere. ¿Sí? Y ahí va el elemento explicativo. ¿Sí? Es decir, lo que quiero decir con eso de una manera muy dura es: si no lo entendemos, nos vamos a morir. Punto. ¿Sí? ¿Sí? Pues nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad que en la eliminación del otro podamos pensar que podemos vivir como especie. ¿Sí? Entonces, eso es como lo primero, desde eso que es explicativo. Es decir, no es si yo quiera, si a mí me parece. ¿Sí? Eso es, o sea, desde ahí. Ahora, desde lo normativo, ¿sí? Ahora vamos a poner una postura normativa, una postura del deber ser. Y eso implica entonces la posibilidad de la acción política y la posibilidad de lo humano de soñar y crear sus mundos posibles. Y si no lo hacemos, nunca va a ser posible. Si nosotros seguimos creyendo que lo mejor es eliminar al otro, ¿sí? Pues va a ser así. Cuando llegaron la primera oleada de migrantes venezolanos a Colombia, tuve muchos estudiantes venezolanos. Y me sorprendía como su visión y cómo los colombianos creíamos que les íbamos a enseñar a los venezolanos. Entonces yo siempre, cuando surgió esa discusión, les decía: de los venezolanos tenemos que aprender muchísimo. ¿Ustedes se imaginan semejante conflicto político? Pregúntense cuántos se han matado entre ellos. ¿Ustedes creen que si aquí a Maduro le hubieran hecho semejante golpe de estado a 10 cuadras, así, semejante, digamos, levantamiento a 10 cuadras del palacio, alguien hubiera sobrevivido? Nadie. ¿Sí? Y eso tiene que ver entonces en nuestro caso, realmente por una transformación de orden cultural. Porque vivimos no de 70 años, es todo el siglo, o sea, es conflicto, guerra, paz, guerra, paz, guerra, paz. Siglo XIX, creímos que la Constitución del 86 y se vino la guerra de los 1000 días, algo de paz entre hegemonía liberal y hegemonía conservadora, después proceso de violencia, no hemos salido de eso. Entonces, quisiera como que tener en cuenta esos dos elementos. ¿Sí? Incluso cuando se explica desde el orden cognitivo. ¿Sí? Si a un bebé usted no lo alza, si a un bebé usted no lo mira, si usted no le sonríe, pues él no puede desarrollar adecuadamente su cerebro. Si no desarrolla el lenguaje en esa dimensión, entonces él va a tener problemas cognitivos. ¿Sí? Y eso empieza a reproducirse. Entonces, digamos, si eso que nos hace lo que somos, y esa es un poco la amenaza de poder pensar hoy, por ejemplo, cuáles son los riesgos de pensar una lógica en términos de poshumanismo. Porque posiblemente estamos haciendo tránsito hacia un nuevo paradigma que es el objeto-objeto. ¿Sí? Y es posible que sobre eso tengamos que plantearnos ese tema. Bueno, hola, buenas noches a todos y todas. Primero también como agradecer el espacio, como muy clave, como tú lo mencionas, como eso de traer el encuentro, pero también como lo que hicieron posible todos ustedes y todas ustedes, porque pues bueno, yo vengo como el círculo de formación que se hizo, como
es toda una, si lo quiere, sistematización de todo un trabajo realizado. Es decir, yo no, digamos, un poco, si alguien me dice, bueno, Jenny, ¿usted cree que eso que está ahí le ha dado mejores resultados que otra cosa? Yo digo, toda la vida ha dado mejores resultados que otra cosa. No porque, por ejemplo, los planes de desarrollo que haya asesorado digan que son objetivos, que viven en una unidad con la naturaleza, sino por lo que implica el proceso de poner, digamos, de contribuir y aprender, ¿sí?, en una construcción de orden diferente. Entonces, digamos, hay toda una serie de experiencias, ¿sí?, que van jalonando, digamos, unos escenarios de transformación, incluso la misma política pública de educación ambiental, que ellos se pusieron después el nombre de que lo que ellos hacían era objetividad, y acompañé eso como unos 5 o 6 años. O sea, ellos hacían eso, yo no tenía que llegar ahí ni nada de eso, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con una parte de tu pregunta, y es sobre que esos otros mundos posibles sean, yo y siempre lo que digo, o sea, porque se plantean que si hay otra forma de vida del capitalismo, si es que la gran mayoría de los humanos, de los seres humanos, ¿sí?, de la humanidad, vive a pesar del capitalismo, ¿sí?, y vive a pesar del Estado como está señalado. Es decir, las experiencias de cómo se vive de otra manera, pues nada más tienes que planteárselas porque siempre hay margen. Y a pesar de eso, y ahí por ejemplo están todas las lógicas del cuidado, ¿sí? Entonces, un poco como señalar eso. No, y es que si esto sería mayoritario, esto sería hegemónico, y cómo podemos expandir esto. Sí, pues es volver a ver eso con los mismos patrones. Entonces, digamos, ahí está como ese punto. Incluso la última política que se asesoré fue la política pública, inspección, vigilancia y control del trabajo. Fue encargada por la Universidad Nacional, tuve la dirección de esa política y la encargan 4 meses antes de que se acabe el gobierno de Santos. ¿Por qué? Pues porque era una meta del plan de desarrollo. Entonces llegamos ya y decimos, no, es que esto lo tenemos que hacer porque eso dice el plan. Y fue mostrarles desde otra lógica, o sea, desde pensar desde las lógicas de las diferentes temporalidades, ¿sí?, desde recobrar el lugar transformador del aquí y el ahora, desde muchas otras cosas, que logramos una política pública que salió de Santos, ¿sí?, que me llamaron para poder hacer ajustes cuando llegó Duque, porque teníamos el hecho, por ejemplo, de trabajar sobre caos implica trabajar sobre la posibilidad de escenarios y sobre la importancia de la estrategia sobre el plan. Entonces teníamos ya una estrategia, si ganaba Petro, si ganaba Santos, si ganaba Duque, teníamos todo un diálogo sobre eso. Eso hizo que nos exigieran incluso eliminar toda seña de lenguaje inclusivo, y todo lo que dijera, que era un poco el lema del acuerdo de paz, por un acuerdo de paz sostenible. Bueno, era como una frase que traía el acuerdo. Eso ordenaron quitar. Ya no trabajemos, ¿no? Entonces traten de trabajar todo lo que sea, digamos, el género, ponerlo más amplio, para hacerle el quite a esa condición que teníamos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Les dijimos, como el proyecto, como el acuerdo lo que hace es actualizar realmente las promesas de la Constitución, volvimos a traer el escenario en el ajuste que nos pidieron. En la política pública quedó dormida 2 años. Salió finalizando, casi 3 años, salió finalizando ese gobierno a través de una resolución. Pero hoy tiene una posibilidad, porque ahí quedó el Estatuto del Trabajo, que era una promesa constitucional. Es decir, ahí hay unas alternativas y unas oportunidades que el que la puede leer, porque quedaron abiertas posibilidades, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una forma, y por ejemplo, cuando te digo que hay procesos transformadores, no en el documento si lo hicieron, por ejemplo, que toda la serie de inspectores que trabajaban, cuando nosotros llegamos, ellos decían, el lugar nuestro es de ser neutrales en la inspección. Yo decía, ¿cómo? No, ustedes no pueden ser neutrales, ustedes tienen un lugar y es la defensa de los derechos del trabajador, no se es neutral. Y no se puede ser neutral porque hay una reconstrucción de una simetría entre el Estado, ¿sí?, el empleador y el empleado. Por eso el Estado media, y no es que media a favor. Entonces nada más cambiar eso nuevamente a recuperarle las bases de lo que es la inspección y la vigilancia del control del trabajo, de lo que era la legislación social, ya para eso fue para nosotros un gran aprendizaje.
Entonces sí es, digamos, el pensar, porque como siempre les digo, pongan a prueba, o sea, trabajen con los esquemas que vienen trabajando y apuesten porque esto no se ve así, ¿sí? O sea, ¿qué tiene más poder explicativo? Yo a mis estudiantes en general, cuando hago procesos de capacitación, siempre les digo, escojan la metodología que quieran. Lo único es que quiero que se pregunten siempre es qué les explica más eso que ven en la realidad, si una lógica causal o una lógica en espiral. Las lógicas del tiempo, lecturas espaciotemporales o una lógica de tiempo y espacio separado. ¿Qué sirve más? ¿Qué sirve más? ¿Hacer cartografía social o qué sirve más? Hacer matrices. ¿Sí? ¿Qué sirve en términos de eso? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, la lógica estética, la del arte, frente a eso que se plantea, eso que tiene que ver con las políticas públicas? Pues todo. ¿Sí? ¿Qué implica? Yo les insisto, yo les digo a ellos, acuérdense que los rajo si no tienen un buen nombre de política pública, porque eso tiene una proyección de qué queremos construir. Y siempre les pongo el ejemplo de 0 a 100. Una política, el nombre tan bello, de 0 a 100. Entonces lo entiende el médico. Todo lo que yo haga acá es para siempre. Lo de la mamá, todo lo que yo haga acá es para siempre. El papá, el abuelo, todo lo que yo haga en los primeros 5 años de vida, en un niño, en un bebé, es para siempre. Y eso entonces tiene para entender que respecto al Estado, las políticas públicas las hacemos nosotros, las reproducimos y las actualizamos en el día a día nosotros. Y el Estado, desde las lógicas de la objetividad, tenemos que reconocer que es una construcción nuestra. ¿Sí? Nada que el Estado es todo. Vengan y tenemos políticas públicas, más políticas públicas. No. Ahora eso implica que si es una creación nuestra, nosotros la podemos transformar. Y si la podemos transformar, tiene que ver en esto. ¿Por qué la democracia puede ser ley en clave emancipatoria? ¿Y por qué la democracia, si lo quieres en términos de Abensur, la democracia puede estar contra el Estado? Es decir, contra el Estado que está sustentada en las lógicas del poder. ¿Sí? Entonces, es como uno ve, ¿vamos a desaparecer esto? No, eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero si asumimos nuestro papel creado, nuestra posición en ese papel creado, que es que el capital es un capitalismo es una creación nuestra, ¿sí? La universidad es una creación nuestra, ¿sí? Y nosotros no nos damos el lujo de plantearnos cosas diferentes. ¿No? Entonces, ahí está un poco. No sé si con eso resolvía algunas. Tenemos un par de preguntitas más. ¿Sí? No, sí, por mí sí. A lo que pasa es que los que están cansados de que si quiera ir tranquilo, vaya. Yo no me pongo brava. Pero que voy a decirla para que quede más concreto, porque yo tengo como, esto creo que es una pregunta más de ciencias políticas y la pregunta es de total ignorancia. Digamos que Adriana hace convocatorias y tiene un material de estudio sobre pues, la dirección de impuestos de la nación. Y por decir, ahí dice cómo está estructurado el Estado colombiano, y dice prácticamente, pues es una teoría de Estado. Entonces, no sé si alguien que estudia casi ciencias políticas me corrige, dice el lenguaje de los Estados es el derecho y el de la administración. ¿Listo? Y pues yo veo que tú tienes en la diapositiva que la democracia cada vez más emancipatoria y pues todo esto. Y yo me pregunto, pues como con todo este cambio de paradigma, como dije con la presentación de la semana anterior, sí, como esta incapacidad de los economistas con el modelo clásico no nos permite resolver problemas. Y hay algo, y es que el Estado como está estructurado ahora, o sea, los tres poderes, los entes de control, pues también son son pensamiento liberal. Y yo creo, o sea, mi pregunta es si tú crees que como que la estructura del Estado también como que pone trabas a todo lo que se propone, por decir, porque prácticamente pues los estados son pensados en liberales, o sea, incluso cuando se presenta la Universidad Nacional es un proyecto liberal, tal cual. Cuando se fundó en el 68, se fundó con los principios liberales. Y creo que pues eso se ve también en las carreras
y también que siento que es una traba, pues porque al final terminamos saliendo de la universidad sin saber qué hace el otro y terminamos siendo incompetentes solucionando los problemas del país y se reproducen en las políticas y es como, sí, como que si en verdad esta estructura de Estado en verdad no representa una democracia, sino más bien es una traba al ejercicio pues, de los ciudadanos. Y digo esto como más o menos conmigo, pues porque prácticamente cambiar estructuras políticas implica conflicto, y implica prácticamente guerras y matarnos entre nosotros y más en un país como Colombia, que lleva un recorrido de muchas guerras civiles. Entonces esa es mi pregunta, si tú crees como que la estructura del Estado es una traba al ejercicio de los objetivos que como la democracia como trae emancipatoria. La respuesta corta, sí. Sí, pues vamos con un poquito como fundamentada desde dónde. Lo que tenemos es una lógica del Estado moderno, eso implica un Estado de derecho, y eso significa que la promesa de la modernidad de que el poder se disciplinaba a través de la norma. ¿Sí? Eso cambió la visión de el monarca omnipotente y un ciudadano que no tenía decisión a una visión del Estado moderno donde dice el pueblo tiene el poder y los gobernantes obedecen a ese Estado, y la norma implica que ese ejercicio del poder se tendría que doblegar, ¿sí? Y se tendría que domesticar a través del derecho. Esa promesa es una promesa incumplida, ¿sí? Para algunos, si se quiere, podríamos decir que, digamos, que estamos ante un Estado degradado, ¿sí? Yo siempre creo que ha estado degradado, ¿sí? Pero digamos que está degradado. ¿Y en qué sentido podremos decir el Estado está degradado? Primero, porque el derecho nunca ha logrado disciplinar el poder, ¿sí? Y si lo vemos nada más en nuestro contexto, es clarísimo. En otros contextos asumen que sí, que a pesar de que el Estado efectivamente es un ejercicio reproductor de las formas de poder, pues tiene un elemento en términos de un disciplinamiento. ¿Sí? Nosotros aquí no, de hecho estamos ante un Estado cooptado. Y un Estado cooptado es cuando es el máximo nivel de, digamos, de corrupción. Salir de ahí implica reconocer la posibilidad del derecho, pero la posibilidad del derecho como acuerdo. Y eso implica entonces una revisión misma, necesariamente, de cómo se entiende esa lógica de ese derecho. ¿Bien? Entonces, incluso nada más lo que hizo la Constitución con la acción de tutela, decir, a pesar de que muchos abogados no lo entienden, meter algo de visión sistémica. Es decir, rompe la jerarquía de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Diciendo, esta es la Constitución, lo máximo, no sé cuánto, ya. No, pero resulta que una acción ciudadana a través de una tutela transforma el orden constitucional de allá, llega y transforma lo de allá. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esa sería la última conferencia del día de hoy. Les queremos agradecer a todos, a todas, a todas por su asistencia, a los y las ponentes también. Mañana vamos a iniciar desde temprano, desde las 8:30 de la mañana, y es todo el día, ¿verdad? Con sus respectivos intervalos de descanso. Esperamos que hayan disfrutado y aprovechado mucho las conferencias. Ahí cualquier cosa, estén atentos a nuestras redes sociales. En Facebook salimos como Grupo de Estudios Disciplinario y Complejidad y Redes, y en Instagram como @gains, no GEINCY. Y sí, nos encuentran ahí, estén atentos porque vamos a posteriormente estar compartiendo las diapositivas de los y las ponentes que nos las faciliten, también las grabaciones de las conferencias. Y sí, si tienen alguna duda o así,
pueden hablar con cualquiera del equipo. Ahí tenemos distinguen por la